Fuentes de alimentación reguladas, preregulación, etapa de rectificación. El objetivo de este punto es aplicar las técnicas de análisis de circuitos al diseño de la etapa de rectificación del bloque preregulador. Si se asume que el subsistema preprocesador va a estar conectado a la línea con un bloque transformador, para resolver el problema de convertir la señal AC en DC, existen las tres alternativas no controladas presentadas en la lámina. La configuración más simple, aparentemente la más barata, un rectificador de media onda con un solo diodo, tiene dos desventajas que la hacen inútil. Primero, la ventaja en la reducción de costos al usar un solo diodo es muy engañosa, ya que al entregar energía al filtro solo durante uno de los dos semiciclos de cada pulso de línea, obliga a usar un condensador significativamente más grande que el requerido en las dos configuraciones siguientes, que producen rectificación de onda completa. El ahorro posible a nivel de los diodos desaparece totalmente y se convierte en gasto adicional cuando se computa el costo a nivel del sistema completo. Segundo, la rectificación en media onda necesariamente hace que circule corriente DC por el secundario del transformador, lo que polariza el circuito magnético. Esto limita la cantidad de corriente que puede circular antes de que sea necesario emplear un transformador especial más grande y por lo tanto más costoso, voluminoso y pesado del que es necesario para manejar la misma corriente cuando la rectificación es de onda completa y no circula corriente DC por el secundario del transformador. La figura muestra en el plano BH la curva de magnetización típica del material ferromagnético empleado en los transformadores, cuando la señal de magnetización es simétrica, producida por una corriente solo AC, se puede emplear la mayor parte del rango operativo del material sin entrar en saturación. Si la señal de magnetización es asimétrica debido a un componente DC en la corriente, el rango de operación queda sustancialmente reducido y para manejar la misma corriente resulta necesario usar un núcleo magnético significativamente más grande. La segunda configuración, el rectificador onda completa toma central con dos diodos, mostrado en la figura, no causa la circulación de corriente DC en el transformador, pero requiere del uso de un transformador especial de doble secundario, el cual es más costoso que el normal de un solo secundario por la sencilla razón de que tiene dos secundarios del mismo tamaño que el secundario del transformador normal, lo que requiere el doble de material para bobinarlos y casi seguramente, para que haya sitio para acomodar el segundo bobinado del secundario, el núcleo magnético tiene que ser más grande y por lo tanto más pesado y más costoso que el núcleo de un transformador de la misma potencia, pero de un solo secundario. Es cierto que solo se requieren dos diodos, pero dada la tendencia relativa de los precios de diodos y transformadores, la diferencia de precio entre el transformador de doble secundario y el de un solo secundario seguramente será superior al costo de los dos diodos adicionales requeridos en la tercera configuración. El arreglo puente rectificador transformador con un solo secundario soluciona las limitaciones señaladas en las dos configuraciones anteriores. Durante el semiciclo, en el cual el terminal superior de la fuente AC es positivo, la corriente circula en el lazo secundario del transformador, diodo 1, carga, diodo 2, secundario del transformador. La corriente circula subiendo por el bobinado. Durante el semiciclo en el cual el terminal inferior de la fuente es positivo, la corriente circula en el lazo secundario del transformador, diodo 3, carga, diodo 4, secundario del transformador. La corriente circula bajando por el bobinado. Como la corriente es simétrica, su imagen magnética también lo es. No hay componente DC circulando por el transformador y la magnetización es simétrica, lo que hace un uso óptimo de la capacidad magnética del material del núcleo. Y por otra parte, evidentemente, para operar solo hace falta un secundario, el cual, en igualdad de niveles de corriente y voltaje, es equivalente a cada uno de los dos secundarios del transformador toma central requeridos en la configuración anterior. Con este arreglo, el transformador es más simple que en el caso del rectificador toma central
y por lo tanto más barato. La desventaja aparente es que se requiere el doble de número de diodos, lo que aparentemente aumenta el conteo de componentes y eleva el costo. Sin embargo, dada la tendencia a la baja en el costo de los semiconductores, el resultado final a nivel del costo del sistema es favorable a la configuración puente. Además, la tendencia general es no emplear diodos individuales, sino puentes integrados, 4 diodos en un encapsulado común, lo que hace que el conteo de componentes se reduzca de 4 a 1, aunque, como también existen parejas de diodos en un solo encapsulado, en realidad el conteo de componentes semiconductores en las tres configuraciones es el mismo, 1. Otra ventaja cada vez más importante es que esta es la única configuración rectificadora monofásica que puede conectarse directamente a la línea AC si eventualmente se decide diseñar la fuente sin transformador de entrada. Por lo tanto, esta configuración es el estándar industrial para las fuentes de alimentación de baja potencia que se alimentan desde la línea AC monofásica en este momento. La tensión inversa máxima que tienen que soportar como mínimo los diodos es la tensión máxima en el condensador, que a su vez es la máxima tensión de entrada definida en el diseño del subsistema regulador, más dos caídas de diodos en conducción. Como resulta evidente, el cálculo de todos los parámetros del subsistema preprocesador depende de las decisiones de diseño tomadas anteriormente en relación con el regulador controlado. Por otra parte, el valor calculado para la tensión de bloqueo de los diodos es el mínimo, pero por supuesto es conveniente tener un margen de seguridad significativo. Esto es casi automático, ya que en el estado actual de la tecnología, la tensión de bloqueo de los diodos rectificadores ofrecidos en el mercado suele ser de varios centenares de voltios por lo menos. Recapitulando lo ya indicado en el punto anterior, la conducción de los diodos ocurre exclusivamente en el intervalo CD mostrado en la figura. En base a las ecuaciones ya desarrolladas en el punto anterior, resulta evidente que la corriente en los diodos es una función del valor del condensador, del valor de la frecuencia de línea, del valor de la tensión de cresta de la línea AC y del valor del rizado de voltaje definido para la fuente de tensión. Esto es La lámina presenta la ecuación que define el tiempo de conducción de los diodos, en base a la frecuencia de la línea, omega, el valor pico de la tensión de salida del secundario del transformador, E, y la amplitud del rizado definido para la entrada del regulador. Se presenta también la ecuación que define la corriente de carga del condensador. La corriente de los diodos es la suma de la corriente consumida por el bloque regulador más la corriente de carga del condensador. En resumen, los diodos no se pueden dimensionar sin haber diseñado primero el bloque regulador y luego el bloque del filtro. Conocida la duración de la corriente en los diodos y el tiempo de conducción de los mismos, en teoría se puede proceder al cálculo exacto de los valores promedio y RMS de dicha corriente aplicando las integrales correspondientes a la función que describe la corriente instantánea de los diodos. Resueltas estas integrales, se termina el proceso de definir las características de los componentes que deben ser empleados en el rectificador. En la práctica, dado que el objetivo es dimensionar los componentes y que es tolerable un cierto nivel de sobredimensionamiento para aumentar el margen de seguridad del diseño, estos cálculos, bastante tediosos, se pueden simplificar aproximando el pulso de conducción de los diodos a un pulso rectangular, cuya altura es el valor pico de la corriente en los diodos y su duración el tiempo de conducción de los diodos, T sub D. Esta aproximación es válida porque seguramente sobreestima ambos valores, lo que implica que cuando se usa, los diodos son especificados fijando unos valores de corriente RMS y corriente promedio
un poco superiores a los realmente imprescindibles, lo que introduce otro margen de seguridad en el diseño. En todo caso, lo anterior son los valores mínimos absolutos, pero siempre es conveniente usar diodos de mayor capacidad para incluir un margen de seguridad en el diseño.